¿Mm? ¿Sí? Bien, vamos a arrancar nomás. Vamos aquí, si llegan, hacemos un resumen. Bien, estábamos hablando de que existen diferencias en los equipos de magnetoterapia. Y la diferencia más grande no es solo la forma del equipo, sino que la intensidad del campo. Entonces uno siempre pregunta cuántos Gauss tiene. Y destacamos que correctamente deberían venir en militeslas o teslas, pero la gran mayoría de las marcas usa Gauss. Entonces, por ejemplo, el que tenemos hoy día, que vamos a revisar juntos, viene en Gauss. Otros vienen en militeslas. Pensando en este tipo de tecnología, ¿qué detalles son muy importantes y que vale la pena tener en consideración? Uno de los detalles, voy a apagar aquí para que se vea un poquito mejor la resolución. Uno de los detalles es que este tipo de equipo no se siente nada. ¿Cómo uno puede saber si hay un campo? Porque si uno coloca sobre la bobina algún elemento de metal, puede ser un clip, un tornillo o algo así, una tuerca delgadita, el campo la va a mover. Entonces, eso es bueno tenerlo en la clínica. ¿Por qué? Porque cuando uno le coloque el campo al paciente o se lo muestre, el paciente no va a sentir nada. Y a los pacientes les gusta sentir algo. Entonces uno le va a colocar esto, le va a decir, mire, esto ayuda a que se reabsorban los líquidos, le va a disminuir el dolor, todas las explicaciones, pero el paciente va a decir, oiga, ¿sabe qué? Es decir, ¿sabe qué, Rubí? No siento nada. Entonces, súbalo más. Y la persona no cree. Entonces, qué bueno tener en la clínica algún elemento que sea conductor, algún elemento de metal, que se coloque sobre la bobina y eso permita que uno pueda entregar ese campo. Entonces, siempre es bueno tener eso. Otro detalle importante es que yo les dije que existían tipos de aplicadores. Entonces, tenemos bobinas planas, así, y pueden tener el campo así. Hay bobinas que tienen aquí un núcleo cerrado vamos a poner, de un elemento, de una placa de metal. Eso que permite que el campo solo salga hacia un lado. ¿Sí? Ese es un tipo de bobina. Existen otras bobinas que no están cerradas, sino que tienen un campo así y así. Entonces, en norte, ese es sur. ¿Ok? Y existen las otras, que es un gran aplicador, en donde el campo está principalmente en el centro. Entonces tenemos bobinas planas, cerradas, bobinas planas abiertas, uno al lado norte-sur, y el otro un campo circular o campo envolvente. ¿Cómo uno va a saber eso? Porque en el caso de la bobina que yo les estoy mostrando en la pantalla, hay un solo lado, el lado que está ahí donde salta, es lo que se conoce como lado activo. Y la bobina va a decir lado activo. Pero el otro lado no va a emitir absolutamente nada. O sea, ese lado, cero emisión. ¿Por qué es importante considerar eso? Eso es muy importante considerar. Déjenme a ver si... Ah, no, sí se ve bien ahí en la cámara. Importante considerar por qué. Porque en el caso de este tipo, ¿qué pasaría? La idea es que el tejido quede hacia ese lado. Pero ¿qué pasaría si esta yo la coloco al revés? Y el lado activo, en vez de mirar al paciente, mira hacia afuera. Le va a servir de nada. Entonces, uno dice, no, pero ¿cómo me voy a equivocar? Lo que pasa es que en algunas marcas eso viene con un protector, una funda. Y la funda dice lado activo y lado pasivo. Pero a veces la gente ordenando, lo abre, manda a lavar la funda y llega, lo coloca al revés. Entonces siempre es bueno estar haciendo un test de que esté emitiendo. O sea, debería verse eso. Entonces tiene un lado activo, este tiene uno activo y uno pasivo, y es el campo envolvente que generalmente el centro de emisión está en el centro. Otro punto importante. Esto se puede usar ¿desde cuándo? Desde cuando ustedes quieran.
el paciente puede salir de la cirugía y se puede empezar a ocupar. No es necesario esperar. Y otro aspecto importante sobre eso es que no necesita uno sacarle el parche o el curativo. Imagínense una persona abdominoplastía, tiene aquí una gasa con tela adhesiva. Yo digo, es que el doctor no quiere que saquen la gasa. Yo puedo poner la bobina encima. ¿Y por qué eso sí va a servir? Porque recuerden que esto es un campo magnético. Las ondas viajan por el aire. Por lo tanto, si yo tengo una gasa que sea fina, pequeñita, la onda igual va a pasar la gasa. O sea, aunque tenga un curativo, un apósito o algo, un adhesivo en la piel, no es necesario retirarlo. Si lo retiro, mejor, pero si no, va a pasar igual. Entonces ahí eso permite ya tratar otro pool de pacientes que antes no los podríamos tratar. Y esto es relevante, que uno podría hacer que el paciente utilice esto en casa. El ideal es que esto tenga por lo menos 1 hora de aplicación en el día. Media hora y media hora de nuevo, a 1 hora. O sea, si un paciente va a su clínica, el ideal es que se sienta y uno se lo coloque y lo utilice durante toda la sesión. Pero en muchos países, a veces los fisioterapeutas, ¿qué hacen? Tratan de que el paciente lo utilice en la casa. ¿Y cómo uno hace eso? Bueno, ustedes se compran un equipo, lo empiezan a usar. Pero después llega un momento en que si ustedes tienen muchos pacientes con los que usan magneto, como el resultado es bueno, a veces uno puede hacer un esfuerzo y comprar otro. En la clínica, por ejemplo, tenemos 2. Entonces, cuando tenemos algunos pacientes con complicaciones, igual ese paciente no va a poder ir a la clínica todos los días. Entonces le digo, ¿sabes qué? Este equipo, que es de magneto, tú podrías usarlo en tu casa. Entonces te lo voy a arrendar. Uno cobra un valor casi simbólico, pero no regalado, porque si no, si es regalado, nadie lo aprecia. Ahora, yo no me voy a hacer rico con eso. Entonces, le paso el equipo y el paciente, como va a estar en su casa y es de postoperatorio, que lo use todo el día. Y el paciente postoperatorio está acostado, así que lo podría tener ahí mientras está viendo televisión, uno le enseña a usarlo, no tienen mucha ciencia, son muy fáciles de usar, y eso a mí me va a ayudar en mi resultado. Y si el paciente tiene una herida o una complicación, créanme que va a hacer lo que sea. Si uno le dice, mira, esta opción, tú podrías usar esto en la casa, el equipo es caro, pero lo que yo puedo hacer es pasártelo durante 1 o 2 semanas para que lo ocupes todos los días, lo tienes que cuidar, yo le hago firmar un papel, le cobramos un valor X, simbólico, que no va a ser como ir a la clínica, X, pero le va a ayudar. Entonces, es una opción y muchos en algunos países han comprado 1, 2, 3 y lo tienen como para que los pacientes los arrienden. Otro aspecto importante es que no tiene efectos colaterales descritos. No se han descrito como complicaciones, no sé, que alguien después de esto tenga vómitos, náuseas, mareos, en general es algo súper tranquilo. O sea, los pacientes andan bastante bien con esto. Y lo otro es que es un equipo que si bien se puede utilizar para la parte de cicatrización, tiene muchos estudios en traumatología, en ortopedia, en regeneración ósea. O sea, como que vale la pena pensarlo. Quizá ustedes tienen que comprar otros recursos primero, pero en alguien que ve pacientes de postoperatorio o esas cosas, podría ser una buena alternativa complementaria al tratamiento. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Dudas? Díganme. Espérenme, le voy a pasar el micrófono. En un paciente que tiene una prótesis de rodilla, por ejemplo, ¿se puede aplicar? Sin ningún problema. ¿Y por qué? La pregunta es muy buena. ¿Por qué se puede aplicar? Porque las prótesis de rodilla en general son de titanio. Y el titanio no es un elemento ferromagnético. No se le va a salir la prótesis. Así que si alguien tiene una prótesis de algo, no tendría ningún problema. Se puede usar con prótesis. En internet, ¿alguien tiene alguna pregunta? Profesor, mismo principio para los pacientes que tienen placas y tornillos, o ahí sí tenemos que tener una contraindicación o precaución. Claro, eso estábamos preguntando. Todos los pacientes que tienen placas, tornillos, materiales de osteosíntesis,
En general hoy en día se ocupa titanio. A nadie le ponen fierro. ¿Ya? Y el titanio no es un elemento ferromagnético, no es que se va a traer con el imán. Entonces, en ese sentido, se podría utilizar y no tendría problema. Otra pregunta aquí en la sala. Y en un paciente que tiene un marcapasos, Ahí cambia la cosa. Bueno, si un paciente tiene marcapasos, existe una contraindicación relativa a usar esto. ¿Por qué? Porque el campo magnético podría alterar el marcapaso. Ahora, el campo magnético tiene un radio pequeño. ¿Cuánto? Centímetros. Por ende, si uno lo usa en la rodilla o en el tobillo, la contraindicación es relativa. Pero sobre el corazón o sobre el marcapaso no sería indicado utilizar un campo magnético. Ni este ni otros campos magnéticos, como por ejemplo radiofrecuencia. Porque se puede alterar el marcapaso. ¿Sí? Pregunte. Ya. El dispositivo intrauterino, bueno, antiguamente existía, yo creo que todavía se usa, algunos son de cobre, de cobre. Y el cobre sí es un elemento ferromagnético. Pero hoy en día todos los dispositivos nuevos, Mirena y todos estos otros, son como si fuesen pseudos de plástico. Entonces, lo que uno tendría que preguntar es ¿para qué uno se querría poner esa bobina ahí? Claro, una mujer podría utilizarlo para dolor de su periodo menstrual, pero si tuviese algún dispositivo intrauterino habría que ver muy bien de qué material es. Si es de metal, no. Si es de los otros, sí. Se puede poner en la cabeza, en el... ¿Cómo? ¿Con objetos metálicos? No, lo que pasa es que, miren, si yo me lo pongo aquí y yo tengo un aro de metal, no es que el aro se me va a mover hacia el campo. No, pero sí va a vibrar y va a molestar, porque es un campo pequeñito, esto no es un gran campo. Y si alguien tiene ortodóntico, también es lo mismo, o sea, como que uno dice, si yo me lo pongo ahí, puede que ese campo genere un poco de calor. No es una contraindicación absoluta, es relativa. Habría que estar atento. Pero, por ejemplo, alguien podría usarlo en la frente y no tenía ningún problema. Podría usarlo en la parte cervical si tiene dolor, tampoco. ¿Sí? O sea, lo que uno tendría que pensar, en resumen, es, si hay un metal, uno debería tener una precaución. ¿Ah? No, o sea, claro, si yo le pongo el campo magnético al teléfono, no, sería... No, pero por eso, si yo le pongo una bobina aquí y está viendo el teléfono, da lo mismo, porque el campo magnético, piensen ustedes que es de unos 5 o 6 centímetros. No es más grande que eso, o sea, si yo tengo el campo aquí y pongo la mano aquí arriba, no hay campo, o sea, no existe. De hecho, muchos, ¿qué hacemos? Si yo tomo este tornillito, lo tomo con la mano y pongo la mano aquí abajo, apoyándome aquí, el tornillo va a saltar en mi mano, o sea, se va a mover. Pero a medida que yo me voy alejando, el campo se va perdiendo y llega un momento en que no hace nada. Entonces el campo es pequeñito, no es muy grande. ¿Sí? Ya. ¿Duda en internet de esto? Ninguna. ¿Por qué hablamos de esto? Porque estos campos magnéticos, que son de 100 Gauss, 150 Gauss, 200 Gauss, resumen, 20 militesla, 10 militesla, son campos que yo no sé la penetración, o sea, yo digo, mira, 5 centímetros más o menos, por ahí. Pero desde hace algunos años atrás, lo que se empezó a promover mucho es el uso de campos magnéticos, pero que ahora tienen una diferencia. Son campos magnéticos focalizados de alta intensidad. ¿Se acuerdan como los HIFU? Es como en los ultrasonidos. Tenemos ultrasonidos que emiten hacia todos lados y tenemos ultrasonidos que son focalizados de alta intensidad. Y tenemos campos magnéticos que son pulsados, que no se sabe la profundidad exacta, pero tenemos campos magnéticos que son focalizados de alta intensidad. ¿Cuál es la diferencia de intensidad? Muchísimo. ¿Y por qué yo les digo muchísimo? Porque fíjense que
los que estamos analizando hasta ahora tienen 20 militeslas, 10 militeslas, militeslas, y lo que estamos hablando aquí al otro lado son teslas. Son 1000 veces más que los otros. Y uno dice, ¿qué diferencia tendrá eso? Bueno, primero por eso el nombre. El nombre HiFEM, que es el nombre de los artículos, significa FEM, significa Focused Electromagnetic Field, o sea, campo electromagnético focalizado de alta intensidad. Entonces es muy común ahora que se ha popularizado el uso de equipos HiFEM, así les llaman, y son equipos que están orientados ¿a qué? A hacer contracción muscular. O sea, yo pongo una bobina de esas, la aplico sobre el cuádriceps, y eso va a generar que el cuádriceps se apriete, se contraiga como un músculo. El detalle es que 1 o 3 teslas es un campo muy, muy grande. ¿Quiénes de ustedes alguna vez han hecho una resonancia nuclear magnética? ¿Hay alguien? Ya. Los que se han hecho una resonancia alguna vez, se acordarán que cuando uno entra a la sala donde está el resonador, la sala está congelada. Uno dice que hace frío aquí. ¿Y por qué hace tanto frío en los resonadores nucleares magnéticos? Porque el campo es tan grande que uno necesita un buen sistema de enfriamiento. ¿Cuánto campo tiene un resonador? Los resonadores nucleares magnéticos tienen 1,5 Tesla, 3 Tesla, y mientras más Teslas tengan, hay mayor resolución de imagen. Hay unos de 11, otros de 7 en otros países, pero en general tienen 1,5 a 3 Tesla. Resumen, estos equipos que son para contracción muscular tienen el mismo campo que un resonador nuclear magnético. ¿Cuánto vale un resonador? En los hospitales hay uno. Si es que funciona. Entonces, un primer detalle tiene que ver con los equipos. Los equipos que hacen esto, HiFEM, que son para tratamiento muscular, no son muy baratos. Porque para producir un Tesla se necesita mucha energía y en general todos estos equipos que tienen al interior alambres de cobre. O sea, el cobre cuando recibe la corriente eléctrica genera un campo. Por eso que son pesados. No es una cosa liviana. Entonces, cuando uno dice que el resonador tiene un sistema de enfriamiento muy grande por protección, todos estos equipos que son para muscular deberían tener buenos sistemas de enfriamiento, porque si no te queman. Es muy grande el campo. Y ahí vienen los detalles, en qué abarata costo, en qué optimiza costo al fabricante. Vamos a seguro empezar a tener gente quemada. Entonces, existen estos dos grupos, HiFEM o campos electromagnéticos focalizados de alta intensidad, y tenemos los campos electromagnéticos de magnetoterapia que estuvimos hablando, que son para las aplicaciones estéticas. Uno, dijimos que es focalizado, el de arriba, y el de abajo es no focalizado, el que se utiliza en cicatrización, ortopedia, músculo esquelético. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es de los campos focalizados. Como ya hablamos de los de rehabilitación general, vamos a hablar de los focalizados. ¿Sí? Pensando en esto, un área que tiene mucho crecimiento en el mundo en fisioterapia es el área de salud de la mujer. O nosotros decimos incontinencia urinaria y todas esas cosas. Cuando una mujer, por ejemplo, si tuvo hijos o por distintos factores, hay mujeres que hacen así, tosen y tienen pérdidas imperceptibles de orina. Eso es muy común. De hecho, hay muchas mujeres que lo dicen como chiste, risa, dicen, me hice pipí de la risa. Me reí tanto que me hice. Uno dice, ¿pero por qué se hizo? Porque la musculatura del piso pélvico no aguanta. Quizá está muy débil. Y con muchos partos y muchas cosas, eso generalmente pasa. Bueno, ¿cómo se entrena eso? Durante muchos años, muchos fisioterapeutas que hacen ejercicios de Kegel, ¿te suena? Que en el fondo dice, apriete, suelte, apriete. Y a veces en muchos casos que se utilizan electrodos intracavitarios y hay equipos de biofeedback. Entonces uno ve un niñito que va corriendo y uno dice, ya tiene que subir, y uno aprieta y el niñito sube y suena. Aprieta, y lleva el globito para arriba. Ya.
Pero hay gente que igual le cuesta localizar la musculatura, uno le dice aprieta, y aprieta el glúteo, aprieta el brazo. O sea, hay una cosa de localización muscular que uno dice, ¿qué músculo es el que tengo que apretar? Entonces no sabe para dónde ir. Ya. El detalle es que lo que hacen esto, porque esto partió así, la marca que empezó a hacer esto es BTL, que es una marca de Praga, que está en todo el mundo, hizo una silla. Y esa silla aquí abajo tiene un emisor de campo. ¿Alguno de ustedes ha probado eso alguna vez? ¿Nunca? No. No, una cuestión muy loca. Entonces una silla igual a esta, uno se sienta así, ya. Se sienta y prende el equipo. Ahora, cuando prende el equipo, si ustedes ven ahí la curva, va a venir un campo magnético, pero aquí viene un detalle, porque la contracción es supramáxima. O sea, es más grande que lo que yo voluntariamente podría hacer. Entonces uno está así y uno dice, ¡oh! Y se contrae. Y lo pueden hacer mujeres y también lo pueden hacer hombres. El problema es que si el hombre no se coloca bien, te contrae la zona testicular, porque hay pegado en el techo. Entonces, si uno se sienta muy atrás, se les va a contraer un músculo que llega hasta el pelo del dolor. Yeah. Pero se utiliza mucho en el área de rehabilitación y es muy interesante porque ¿qué permite? Permite que el profesional controla la contracción y el profesional le coloca o le indica cuánta intensidad de campo va a tener. Y contrae, yo les digo, contrae músculos que ustedes ni saben que existen. Es muy loco y es muy efectivo. Y esto es una lástima lo que les voy a contar. Esa empresa, cuando partió haciendo esto, siempre trató de que quienes utilizaran esto fueran los fisioterapeutas. Entonces fueron a los colegios de fisioterapia, por ejemplo en Chile, a los grupos de salud de la mujer y le dijeron, mira, tenemos este equipo, sirve para incontinencia urinaria, no sé qué. Pero ellos lo vieron como muy de belleza. Entonces no los pescaron, no les dieron atención. No nos interesa. Entonces ellos tienen que vender, ¿y dónde fueron a venderle? A los ginecólogos. Entonces muchos ginecólogos en Chile tienen equipos de estos, y quienes controlan esos equipos son las enfermeras, o quien sea, y ellos cobran y se bypasean al fisioterapeuta. Pero eso es un agente físico. Si eso tal como existe biofeedback, como existen otros recursos que podríamos utilizar, existen campos electromagnéticos. Se pueden utilizar. ¿Y qué han dicho los estudios? Miren, los estudios han demostrado que esto es muy efectivo. ¿Por qué? Porque contrae la musculatura del piso pélvico. Entonces, cuando una persona tiene como un prolapso y tiene debilidad de la musculatura y se le cae todo, esto como contrae mucho, hace que el piso se afirme. Esa es la idea. Muy utilizado y es muy cómodo. ¿Por qué? Porque ¿cómo se ha marketeado esto? Ninguno de ustedes trabaja en salud de la mujer, ¿no? Como en esa área, ¿no? Sí. Sí. ¿Quién trabaja en salud de la mujer? ¿Quién me dijo ahí sí? Sharon. Sharon, ¿qué equipamientos hay para fortalecimiento de la musculatura de piso pélvico? ¿Qué usas tú en tu clínica ahí en la isla? Yo en la isla uso el Phoenix Neo. ¿Y qué es? ¿Qué es ese equipo? ¿Qué hace? Es un equipo de bioestimulación que puede ser de aplicación externa o intracavitatoria. Ya. ¿Y lo usas como con un biofeedback o no? Sí, va conectado a la computadora y se proyecta, por ejemplo, en la televisión. Tiene un biofeedback. Entonces le puede ir uno pidiendo al paciente hacer algo en específico. Ya. Que apriete, que levante un globito, todas esas cosas, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Cuál es el detalle? Y Sharon nos va a corroborar eso. El detalle es que esto de usar electrodos intracavitarios, estar así, que te hagan todo el tratamiento, no es algo muy cómodo, indistinto de que la gran mayoría de las que trabajan son mujeres, tiene que ver con algo que es muy íntimo, muy personal. Entonces, no sé, tú, Sharon, trabajas en eso hace muchos años. ¿Cuál dirías tú que es tu percepción de cómo lo analizan las pacientes cuando parten el tratamiento, no cuando llevan varias sesiones? ¿La paciente rápidamente dicen ya haga lo que quiera o no?
No hay que convencerla. Sí, pues hay que convencerla, porque algo como que estén colocando una cuestión adentro y que apriete, suelte. No, pues bueno, las que son mujeres saben eso. Entonces, esta propuesta es como de esta silla. Gracias, Sharon, ahí por tu aporte. Las propuestas de esta silla son interesantes. Claro, ¿cuál es el detalle? Contrae toda la musculatura. Esto no es selectivo, que uno diga yo solo voy a contraer tal músculo. Sharon, ¿cuáles son los músculos? Pregunta de prueba. ¿Cuáles son los músculos que en general se caen y que uno dice pierde fuerza el piso de la pelvis? El elevador del ano, isquiocavernoso. Ya, perfecto. Entonces aquí se contrae todo eso de una vez y hace una contracción que tiene una ventaja. Como dice aquí en la foto anterior, es supramáxima, o sea, el reclutamiento de fibras musculares es mucho más grande que lo que yo neuralmente podría decir contrae. No, porque contrae todo. Entonces, obviamente, tiene una efectividad interesante y existen varios estudios que han dicho que este tipo de tecnología mejora, por ejemplo, la incontinencia urinaria, fortalece la musculatura del piso pélvico, mejora algunas disfunciones sexuales y en base a eso, esto se ha popularizado mucho en el mundo. Sigue siendo una tecnología todavía muy cara. Entonces, partió en salud de la mujer, pero alguien dijo, oye, y si, ya, pero es que son muy específicos, una silla, ¿y por qué no hacemos algo para los músculos periféricos, cuádriceps, abdomen, brazo, bíceps, tríceps? Entonces, se propuso esta misma idea de hacer contracciones supramáximas en musculatura periférica. Yo me senté chiquillo y llevo demasiados días parado, si no voy a terminar con varices en las piernas. Así que, pero no sé qué ando en mí. ¿Cuál es el detalle de esto? El detalle es que si tú haces ejercicio muscular y contraes, no solo tú vas a generar aumento de la masa muscular. ¿Qué pasa si una persona hace mucho ejercicio muscular? Eso también tiene un impacto ¿en qué? En los triglicéridos, en los ácidos grasos. Entonces, en base a esto, al hacer contracciones supramáximas, se empieza a hablar de que esto igual podría generar como lipólisis, oxidación, dependiendo de donde tú te lo coloques, y tú hagas un buen ciclo de entrenamiento. Y ahí alguien dice, ¿sabes qué? Si tú haces mucho ejercicio muscular y contrae el abdomen, vas a mejorar la definición. No solo muscular, sino que igual te va a bajar un poquito la grasa, porque es un trabajo rudo, muy grande. Entonces, estas tecnologías, cuando son utilizadas en musculatura, producen dos efectos. Por un lado, hiperplasia e hipertrofia. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué significa hipertrofia? Aumento. ¿Cómo? Si yo digo hipertrofia e hiperplasia, uno tiene que ver con que hay mayor tamaño de las fibras y otro mayor número de fibras musculares. Entonces, estas tecnologías producen hipertrofia e hiperplasia. No es que solo te aumente el calibre del bíceps porque la fibra creció. Tú multiplicas fibras musculares. Entonces se utiliza en brazos, bíceps, tríceps, se puede utilizar en glúteo, cuádriceps, gastrocnemios, abdominales, en musculaturas que en general a veces son difíciles de elevar. Ahora, iba a decir, sí. Esperemos un poquito, ¿es un microfonito por ahí o no? Ahí. Hace mucho tiempo se pusieron de moda los chalecos con electroterapia para hacer ejercicio. De electrofitness. Ajá. Y obviamente después de hacerlo habían o llegaron a reportarse casos de rhabdomiólisis. ¿Existe la posibilidad de generar eso acá? No, porque mira, los casos de rhabdomiólisis que se dieron con los trajes era por dos cosas. Uno, primero porque en general con los trajes se trabajaban demasiados grupos musculares al mismo tiempo. Entonces tú estimulabas cuádriceps, bíceps, tríceps, abdomen, te electroestimulaban entero. Entonces tú producías muchos microdesgarros en demasiados grupos musculares y eso producía una sobrecarga.
Ahora, subtítulo, eso era como un efecto adverso descrito en casos en que realmente se hacían entrenamiento muy rudo, rudísimo, en muchos grupos. Pero no era que les pasaba a todos. Lo que pasa es que la gente se entusiasmaba. Entonces la gente decía, no, dale nomás, no, hazme pedazos nomás, me quiero ir gateando en el suelo. Pero en este caso, el grupo de tratamiento es un área muy específica. Es como que tú dices, hoy día voy a hacer abdominales. Solo que ese abdominal va a contraer más grupos, o sea, más fibras. Entonces, casos de rhabdomiolisis nunca han sido reportados con esto. No porque no se puedan. Imagínate tú en una sesión hiciera abdomen, glúteo, brazo, pierna, y ahí es otra conversa. Pero no es la recomendación del fabricante. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Preguntas de internet del más allá? Yo sí tengo una pregunta. Pregunte nomás, Es- hable fuerte para escucharle aquí un poquito más. Sí, por ejemplo, para incontinencia urinaria, ¿tiene alguna contraindicación en posparto o también es muy bueno para ayudar a la cicatrización y todo eso? Ya, no está pensado en mujeres en posparto agudo. O sea, durante la etapa aguda de posparto, que hay mucha inflamación y hay otros factores relacionados a dependiendo de cómo fue el parto. Si fue parto normal o fue cesárea, en fin. No está orientado a usar en la etapa aguda, sí en pacientes en etapa tardía, en que los tejidos por el edema ya han regresado a su perfusión, ya se ha hecho reposicionamiento, perdió edema y que quizá ahí quedó con alguna disfunción, pero no en etapa aguda. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Ya. Indistinto de la marca, porque hay muchas marcas en el mercado, todas tienen la misma forma de, vamos a decir, de uso. Y en general los equipos de campos electromagnéticos tienen como un modo. Entonces, el primer programa, todos... ¿Qué pasó? Ahí sí. El primero tiene algo que se llama como fase de calentamiento. ¿A qué se refiere eso? A que durante algunos minutos el equipo va a hacer un movimiento así. Va a ser como cuando uno va al gimnasio y uno hace como varias repeticiones sin peso y como que uno de ¿qué estás haciendo? Estoy calentando. La idea es hacer algo parecido. Entonces el equipo primero siempre va a hacer una fase de calentamiento que produce tetanización completa pero intermitente. Ya, después viene una fase de trabajo. Y esa fase de trabajo es la del ejercicio propiamente tal. Entonces, ¿ahí qué cambia? Que va a haber una contracción tetánica, o sea, se va a reclutar el músculo, pero se va a mantener en contracción firme por más tiempo. Entonces ya no es ta, 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 ta. Ahora va a ser ta, ta. ¿Se entiende? Va a mantener la contracción en una fase isométrica durante un tiempo mayor. Y después tienen una fase de relajación que va a ser intermitente. ¿Han visto cuando los jugadores, por ejemplo, no se terminan un partido de fútbol y uno va y al jugador le toman la pierna y se la mueven así hacia todos lados y como para que se relaje? Ya, la idea es como hacer algo parecido. Ahora, ¿cuánto va a durar cada uno de esos tiempos? Depende del fabricante. Pero en general un ciclo completo dura más o menos unos 5 o 6 minutos. Entonces a veces la fase de calentamiento tiene 1 minuto y medio. Durante 1 minuto y medio está haciendo cosas intermitentes. Después durante 2 minutos, 2 minutos y medio hace trabajo. Y después durante 2 minutos y medio por ahí va a ser fase de relajación. Paró, vuelve de nuevo. Intermitente de calentamiento, trabajo y relajación. Entonces, aquí vienen algunos mitos. ¿Cuáles son los mitos clásicos? Que uno dice que, por ejemplo, uno podría en esto hacer 20.000 contracciones o 30.000 contracciones en, no sé, 20 minutos. Eso es imposible. ¿Y por qué uno dice imposible? Porque lo que hace el fabricante o el vendedor es calcular matemáticamente cuántas despolarizaciones hace.
Pero en el área de electrofisiología, no es que si yo despolarizo la membrana, eso se traduce en una contracción. Entonces, esto de decir, es una tecnología que vas a hacer 20.000 abdominales, no. No podemos decir eso. Eso es para el marketing. Pero uno no podría utilizar esa frase porque se generan expectativas que no son. El paciente cree que va a ir 20 minutos a hacer 20.000 abdominales. ¿Cuándo la vio? Nunca. Ahora, es un ejercicio rudo. Es rudo en los equipos originales. Entonces, por ejemplo, si uno ve fotos, hay pacientes a los que les mejora, por ejemplo, la definición del bíceps. ¿Con cuántas sesiones? 4. ¿Cuántas sesiones se recomiendan? ¿Cuántas sesiones se recomiendan que uno debería hacer? 2 sesiones a la semana. 2. Y el promedio es 4 a 6 en total. Entonces uno dice, quiero mejorar la definición de mi abdomen. Ven a la clínica, vamos a hacer 2 sesiones por semana y vamos a hacer en total 6. Ese es un ciclo. ¿Y cuándo se empezaría otro ciclo? O sea, ¿haces 6 sesiones? Después de un mes, 2 meses. Ok. No se recomienda hacerlo de inmediato. El fabricante te vende 4 o 6 sesiones y después te dice, no, ándate y vende aquí 1 o 2 meses más a que todo el tejido cicatrice y que tú aumentes tu volumen. Pero esas fotos que yo les mostré de por ejemplo, bíceps, son inmediatamente después de hacer 4. Ya, 2 semanas. Entonces, por ejemplo, esta de aquí es después de hacer 4. Mejora como la definición. Esta de aquí también es después de hacer 4. Esta de aquí de abdomen, ustedes se fijan que se le ven las calugas marcadas ahí, es después de hacer 4. Ya. Entonces, igual como que bien marquetero y uno dice, oye, es un tratamiento que la verdad, si ustedes lo piensan, lo que a la gente más pereza le da es hacer abdominales. Todo lo que es muscular a la gente le da, no, que estar sufriendo. Radiofrecuencia, no hay problema porque es calorcito. ¿Y qué tengo que hacer yo? Nada. Ondas de choque, da lo mismo, me aguanto nomás, que pegue ahí, ta. Pero siempre cuando uno le dice, tienes que hacer abdominales, la persona como que ya no le gusta. Y entonces tiene esa ventaja que responde a esta necesidad. ¿Voy a decir algo? ¿Y tú recomiendas alguna proteína en específico para aumentar la potencia o una alimentación normal? No, si el paciente, tu pregunta es muy buena. Si un paciente se está suplementando, mejor, porque la verdad esto va a producir desgarros musculares. O sea, sí o sí uno siente después de que hizo el tratamiento. ¿Dónde viene el detalle? El detalle, chiquillos, viene a lo siguiente. Hay muchos estudios que han empezado a analizar si esto es seguro, no es seguro, y realmente qué tanto mejora, Yo creo que yo tenía un videito aquí que no sé si lo bloqueé. Esteban, lo que pasa es que, bueno, hay equipos que traen para trabajar la grasa, ¿no? O sea, como que traen como 4 o 5 protocolos, ¿Ya? y en uno viene trabajar grasa. Y luego, no sé, ¿cómo se combinaría ahí? 2 sesiones para grasa. ¿Pero de estos equipos? Sí. Claro, habría que ver qué diferencia tiene ese equipo para trabajar grasa. Yo lo desconozco, o sea, ¿en qué cambia el protocolo? Pero mira, esto que tú dices de grasa, justo lo vamos a conversar ahora, porque aquí hay un bemol interesante sobre la tecnología. Toma el micrófono para que se escuche. Después de una lipectomía o que los rectos abdominales, de que Después de una abdominoplastia. ajá, vulgarmente dicho, hunden. Que le suturaron los rectos, Ajá. la diástasis. Exacto. Después se puede... 6 meses por lo menos. Eso. Porque como dice sutura, después de una cirugía de abdominoplastia te cierran los rectos. Exacto. Uno debería esperar a que eso cicatrice totalmente para ponerse a hacer contracciones. Pero sí se podría si no, a futuro. el hilo lo va a cortar. Pensando en eso, Ramiro. Y en una diástasis, serían igual 6 sesiones y luego sería un ultrasonido para revisar si hubo algún cambio. Sí, uno podría hacer un ciclo. Mira, justo de lo que tú dices, te voy a mostrar algo aquí en un estudio. Porque hace algunos años atrás, pensando en esto de las diástasis y de pacientes que tienen grasa y todo,
Este que está acá, que es un estudio publicado en el año 2019, es como uno de los más ordenaditos. Y ellos evaluaron con resonancia nuclear magnética 10 hombres y 12 mujeres. Y miren lo siguiente. Fíjense en la imagen de arriba. Si ustedes se fijan, lo que se ve como gordito, esto es una resonancia, son los vientres musculares de los rectos anteriores. Y lo que viene delante del músculo, hacia afuera, ¿qué es? Grasa. El rollo. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay un grupo muscular, hay un espacio ahí, y aquí hay un espacio entre un recto y el otro. Eso no está correcto. ¿Qué significa ahí? Que hay diástasis. Esa paciente tiene separación de los rectos abdominales. Pero en la foto al lado, y esa paciente que está al lado es 2 meses después del tratamiento y se hizo un ciclo completo de tratamiento. O sea, todas estas pacientes, ¿cuántas sesiones se hicieron? 4 sesiones. 4 sesiones. Si ustedes se fijan, el diámetro del músculo es más grande. La cantidad de grasa es más chica. Y los rectos se juntaron. Entonces, no es que esté contraindicado en personas que tienen diástasis de los rectos, pero sí quizá uno sería un poco más conservador y no le va a meter para rajarle el abdomen. Pero hay estudios que han demostrado que no solo mejora eso, sino que disminuye también el espesor de tejido graso. Entonces quizá algunas marcas han empezado a crear protocolos, pero yo desconozco honestamente en qué cambia el protocolo que es para grasa. Voy a investigar, no lo sé. Es que en teoría, por el aumento de la masa muscular, pues hay más consumo de calorías y gasto energético, y pues por eso se da la reducción ¿De qué? De la grasa, ¿no? Sí, sí. Claro, pero tú dices, este programa es para grasa. Yo no sé si hace más contracciones, si tiene más frecuencia, si ahora es más rudo que en el otro. O sea, algo tiene que cambiar en los parámetros. Algo, no sé qué cambiará en ellos. No lo saben. Pero sí sabemos que mientras tú más ejercicio hagas, más oxidación produce. Eso está súper correcto. Entonces se usa para las dos cosas. Se usa para las dos cosas. Dígame. Es que algunos equipos te manejan combinados con radiofrecuencia. Entonces puede ser que ahí ellos estén incluyendo para lo de la pérdida de grasa. Sí, lo que pasa es que esos son equipos nuevos. Entonces, el equipo tradicional EMSCULPT o HiFEM que le llamamos, es solo campo magnético. Algunos nuevos ahora tienen radiofrecuencia, les voy a explicar eso en un minutito más. Pero en general el equipo de Real tradicional que uno compra es solo campo magnético, no genera calor, no es que te va a tratar la piel. Pero tal como decía la compañera ahí que estaba respondiendo por Zoom, existen algunos equipos nuevos que les voy a mostrar ahora que han incorporado otras cosas. ¿Cómo se colocan los aplicadores? Aquí otro detalle. Siempre uno trata de proteger la columna, le pone un rollito debajo de las rodillas, y existe la opción de que uno coloque un aplicador completo en el abdomen, en el centro, o si el abdomen de la persona es más grande, más amplio, uno podría colocar 2, 1, 2. Ahora, obviamente ahí va a contraer hasta el Espíritu Santo. O sea, va a agarrar los oblicuos, rectos, transversos, todo. Pues algunos tratan de poner 2, otros tratan de colocar 1. Entonces, el concepto de lo que estamos analizando es que va a ser un campo magnético que va a concentrar mucha energía, ¿dónde? En el vientre muscular, y eso se va a transformar en una corriente eléctrica que va a despolarizar las membranas y va a producir contracción muscular. Esa es la filosofía, que no tiene nada que ver a los equipos otros de magneto que usamos para edema, dolor, cicatrización. Entonces, ¿qué debería pasar con esto? Que aumente la masa muscular y que de alguna forma disminuya la cantidad de tejido graso que uno tiene. Si yo les muestro cómo son los ciclos, yo me sacrifiqué por la ciencia, entonces les grabé un videito. Ese es como el video original de EMSCULPT. Entonces, miren, eso que ustedes ven ahí, ya, ese ciclo es fase de calentamiento. Y ahí viene de nuevo. Y el campo de acción igual se concentra en el centro del En el centro del aplicador. aplicador.
vuelvo ahí. Entonces, si ustedes se fijan, y hace una contracción mantenida un poquito y baja, suelta. Ahí va a venir de nuevo. O sea, es intermitente. Ya, ¿cómo es la fase de trabajo? Ya. Se llega a levantar el aplicador. Por consecuencia, los órganos se empiezan a compactar, ¿no? Como si hicieras claro, hipopresivo. como si hiciera un hipopresivo. Yo en la clínica no tengo. Fui para grabarle un video a la tienda. ¿Sí? Le dije, oye, déjame grabar un video de mí mismo. Ahora, ¿cuál es el detalle de esto? Que es muy loco. Yo no hice un ciclo completo, porque el ciclo completo duran 20, 30 minutos. Yo creo que debe haber hecho 10 minutos. Ahora, ese es el original, carísimo. Pero yo hice 10 minutos y me acordé toda la semana de esa cuestión. Iba en el auto y yo decía... ¿Se aplica sobre la ropa igual o No, tendría generalmente que ser si uno directo? está con pantalón no hay problema, porque el campo va a ser solo abajo del aplicador. Pero de que contrae, contrae. Entonces, si algún día ustedes ven un equipo en algún congreso, alguna demo, no, vayan. Es que es interesante sentirlo, porque ustedes de seguro ya deben haber sentido electroterapia, corriente rusa, no sé, esas cosas. Pero es que es otra sensación, porque es supramáximo, es mucho el reclutamiento. De hecho, ahora que yo fui a Brasil, que habían ahí algunos en clase, muchos decían, no, pero contrae mucho. Claro, porque contrae fibras que uno generalmente no contraería. Esa es la idea. Ahora, esa es la propuesta. Ahora vienen algunos detalles para yo de la ilusión llevarlos a la depresión. Esto es así. Ya, entonces se puede utilizar en glúteo. En glúteo obviamente se utiliza en cada uno. Y aquí, ¿qué sería interesante? Esto yo ya he hecho algunos tests. Ustedes saben que los músculos tienen algo llamado punto motor. ¿Qué es el punto motor? ¿A qué le llamamos punto motor? De mayor excitabilidad, ¿no? Claro, el punto donde llega el nervio, llega el cable, por ende es donde está la mayor densidad, y yo puedo, donde está la mayor concentración de receptores. Entonces, si yo estimulo el punto motor, obviamente va a haber mayor reclutamiento. Entonces, yo podría poner el aplicador aquí en el bíceps. A ver, no sé si me voy a poner de pie para que se vea. Yo podría poner el aplicador aquí en el bíceps, abajo, pero aquí no está el punto motor. Y va a reclutar. Pero si yo subo un poquito el aplicador, si yo lo subo y me voy aquí como al medio, ahí está el punto motor. Yo lo pongo ahí. No, me desnuco. Entonces, ¿uno qué podría saber? Por ejemplo, en glúteo, ahí están los puntos motores de los distintos grupos del glúteo. Entonces, uno debería dejarlo un poco más cargado hacia el punto motor que quiere estimular. Sería como darle un toque más de rehabilitación. Porque si no lo podría colocar cualquiera. ¿Para qué van a necesitar un fisioterapeuta? Para nada. Un técnico pone eso. ¿Se podrá hacer movimiento al momento de estar aplicando? O sea, No se recomienda. no se recomienda. No. Se recomienda dejarlo y se recomienda dejarlo bien pegado. ¿Por qué? Porque cuando produce la contracción, la musculatura trata de levantar el aplicador. Sí. O sea, si ustedes vieron el video anterior, oye, el aplicador se llega a levantar. ¿Sí? Miren, y pasa algo interesante. Cuando el abdominal, esto tiene que ver con anatomía. Cuando el abdominal se contrae, ¿qué debería pasar con el abdomen? ¿Debería aplanarse o debería salir? ¿Se entiende la pregunta? Planar. Debería aplanarse, ¿se entiende? Hay personas en las que cuando, si ustedes ven este video, o sea, mi abdomen se aplana, pero como que el aplicador por el cable, como que se levanta un poco, ya. Pero hay personas que están tan desentrenadas que cuando uno contrae el abdominal, se les sale el abdomen. Entonces se permite también saber
qué tan desentrenada está la persona. Porque uno, ¿ah? Si nunca ha hecho ejercicio, uno le dice, oye, no, entonces ya, ahora lo vamos a... Ahora, ¿cuál es la idea de esto? No es dejar al paciente ahí irme a tomar café, po. No, po. La idea de esto es que uno haga contracción voluntaria. O sea, que tú voluntariamente igual contraigas fibra. Entonces, por ejemplo, en un curso que yo estaba hace poco, uno pone el aplicador, lo deja bien agarrado y le dice, listo, cuando venga la contracción, tú vas a levantar los hombros. No, ahí ya se va así, gateando la casa. Y que sería como el ideal, o sea, el ideal es que uno haga contracción voluntaria más la contracción inducida por el campo. Igual en electroterapia. No en el grupo que tú quieras. También, en glúteo tú puedes hacer así o puedes poner a la persona. Sí, pues es que más o menos lo que preguntaba, ¿no? Sí. De que sí, o sea, no, a lo mejor no tanto el movimiento, pero a lo mejor sí hacer la No, pero contracción. que tú hagas. Sí, sí. Sí. No, sí, a lo mejor me... No, claro. Yo me refiero a que no es bueno mover el aplicador, pero que no tú hacer la muevas el contracción. segmento, sí. Sería, por ejemplo, tú podrías ponerlo en cuádriceps, podría estar sentado en una camilla, sentado. Y cuando venga la contracción, tú vas a extender la pierna, pero te podría amarrar una banda elástica abajo. Y tú le vas a dar la banda y listo, recluso. Después de nuevo. O podrías ponerte un peso. No, ahí queda creatividad del clínico, pero el ideal es que sea contracción voluntaria, el movimiento, más la inducida por el campo. La fábrica te dice que lo coloques nomás. Y que te quede, porque se vende así, ¿me entiendes? Se vende así. Pero no es necesario que sea así. Tú podrías perfectamente utilizarlo directamente, ¿me entiendes? Ya. La intensidad sería también a tolerancia de la persona, ¿verdad? Claro, sí, a tolerancia. Vamos, déjame ver si quiere entrar. ¿Quiere entrar? Sí. Tengo una teoría y miramos tu equipo magnético. Sí, yo te voy a llamar. Ya. Pues lo vas a dejar bien adolorido. ¿Cómo? Que si se puede aplicar en todo el cuerpo, o sea, digo, pero pues lo vas a Tres grupos dejar. musculares: abdomen, Sí. bíceps, tríceps, cuádriceps, isquiotibiales, gemelos, grupos grandes. No, por ejemplo, esto obviamente contraindicación, está prohibido ponerlo en el tórax. Te contrae el corazón. Una locura. Tanto no es para contraer pectoral, no, porque el campo pasa. ¿Bien? No, lo que puede pasar con un equipo más barato, más económico, es que la intensidad del campo no va a ser tan alta. No es que el campo se te va a ir al corazón. No. En general es que, ¿en qué van a ahorrar? En que el campo que hacen no es muy grande. Eso les voy a explicar ahora. El problema es que tienen los equipos. Entonces, cerrando esta idea, en glúteo se coloca más o menos así y siempre está pensado en que son ciclos de 30 minutos, 4 a 6 sesiones. ¿Cómo? Ni un problema. Yo nunca he visto a alguien que le pongan 2 porque el aplicador igual es grande, no es chiquitito, entonces como para que den 2, no sé, pero si tiene más glúteo y le dan 2, qué bueno, Dios bendijo al paciente. No, siempre vienen 2. Entonces uno hace uno y el otro, ahora podría ser 2 en uno, 2 en otro, pero yo nunca he visto esa aplicación. Siempre se pone 1. Pensando en esto, uno dice contraindicación. Bueno, son las clásicas de agente electrofísico. O sea, personas que tienen tumores, fiebre, una mujer embarazada no se puede poner en abdomen, por sobre el útero durante el ciclo menstrual, obvio, si no, imagínense el sangrado, pacientes con epilepsia, implantes metálicos, 7 metal no se pueden, marcapaso, en cartílagos de crecimiento. Pero fíjense que aunque la lista parece grande, son las mismas de electroterapia, o sea, no es que tenga una contraindicación adicional. En terapia de anticoagulación que viene ahí, o sea, en personas que estén tomando aspirina no es, o es otro tipo de terapia de anticoagulación. No, está pensando en personas que realmente están anticoaguladas, no el que se toma una cardioaspirina por protección cardíaca. Ahora, ¿por qué está pensado esto? Bueno, esto no te rompe nada, pero como tú si haces desgarros musculares, algún microsangramiento va a tener.
Si tú tienes un paciente que está mega anticoagulado, está como una contraindicación relativa. ¿Ya? No, Mira, tenemos tiempo, es un caso externo a no, dale, no, sí tenemos. Lo que pasa es que es un paciente con Guillain-Barré, Ah, ya, ¿ok? polineuropatía. Sí, entonces haz de cuenta que el paciente tenía movimiento voluntario, contracciones voluntarias. Supongamos de una flexión de cadera, tenía 20, o sea, la levantaba un 20%, Ya, ¿verdad? Pero allá en Monterrey estuve yendo con un neurólogo, que es el que tiene el equipo, y después de ahí, cero movimiento. después de hacer eso. De hacer eso, sí. Pero le ponían tratamientos de 15 minutos por cada grupo muscular, cuestiones así. Y después de ahí, haz de cuenta que perdió completamente el movimiento. O sea, Después lo de poco que eso ya tenía, después de eso ya no lo pudo ya no lo movilizar. pudo mover. Sí. Pero están checando a ver si es Otro tipo otro de... tipo de que se haya complicado o que realmente haya sido por eso. Sí. Ahora miren, en Guillain-Barré, ¿cuál es el problema del Guillain-Barré? El Guillain-Barré es una polineuropatía idiopática, o sea, no tiene una causa conocida. Pero lo que hace es que la fibra pierde la vaina de mielina. Si tú no tienes vaina de mielina, ¿qué pasa? No hay contracción. No hay contracción voluntaria, porque para ser voluntaria el impulso tiene que ir por el cable y traspasarse de uno al otro. Pero cuando yo tengo una polineuropatía y yo no tengo vaina de mielina, y yo me imagino que él, cuando le ponen el equipo, contrae. Sí. O sea, ¿por qué? Porque eso no depende de tu estímulo neural. Tú reclutas las fibras musculares a la mala. Lo que uno debería preguntarse es, ¿será que ese campo magnético, o sea, esa contracción tan indiscriminada, aceleró que se metabolizara mucho esa vaina de mielina? Yo creo que por ahí va. Okay. En el sentido que uno dice, no, pues si se contrae harto. Sí, pero es un reclutamiento animal. Entonces, de repente uno, por tratar de que se mantenga la musculatura en una polineuropatía, quizás los mismos anticuerpos empezaron a degradar más la vaina de mielina y ahora tienen muy poca vaina de mielina. Entonces ahora él dice, quiero levantarlo. No, no puedo. Pero tiene musculatura que se generó por el campo, pero ya no tiene cómo él generar la contracción. Ahora, esto no está indicado en Guillain-Barré. Ese fue un golazo que se pegó el neurólogo. Sí. Pero es que en esos casos a veces uno trata de probar lo que sea. Y en muchos pacientes con Guillain-Barré lo que uno busca, porque son enfermedades que son progresivas. O sea, que haga o no haga va a terminar así igual. Es rudo, pero es así. Entonces uno en muchos de esos pacientes utiliza tratamientos de electroestimulación. ¿Por qué? Porque quiere mantener la musculatura. Entonces, yo creo que podría ser algo así, pero no, nunca he leído algo, Ramiro, sobre eso. Pero es un caso interesante. Sí está. Ya le ponían la silla también la silla silla, porque tiene incontinencia urinaria y tiene incontinencia fecal y urinaria, ¿no? Y le pusieron la silla y realmente no se le vio cambio, o sea, prácticamente fue exactamente lo mismo, o sea, tienen que sacar la orina, tienen que sacar la popó, y Claro, lo que no se pasa le es vio que cambio. todos estos procesos, si bien te pueden mejorar la musculatura, el problema no es fortalecer la musculatura, el control neural. Es lo voluntario, no es lo que tú puedes tener así una pierna, sí, pero no la puedes mover. Entonces, claro, es como que no se trata el origen del problema, se trata del relleno. Ya, pero es un caso como muy complejo. En Chile saben que en la universidad que yo trabajo, después vamos a hacer enlace. Porque miren, en Chile hay un paciente que él trabaja, parece, en la parte económica, en finanzas, es un hombre con mucho dinero, y tiene una polineuropatía. No es Guillain-Barré, es otra. Y es como progresiva. Entonces él con el paso de los años, y son muy pocos casos en el mundo, cada vez ha ido perdiendo fuerza de extremidades inferiores, pero él mentalmente está muy bien y logra trabajar, pero en extremidades lo ha ido perdiendo. Y él como que se autodonó a la ciencia. Entonces, en la universidad donde yo trabajo, tienen un convenio con la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica,
Y el fuerte de mi universidad es fisiología del ejercicio. Tienen un laboratorio, chiquillos, se mueren. Trabajan como 30 personas en un laboratorio de fisiología. Lo que se les ocurra hacen ahí, biopsia. Y estudian mucho, hay un grupo del laboratorio, por eso después vamos a hacer contacto, que estudian mucho polineuropatía. Y han publicado muchos estudios de eso. O sea, de pacientes que tienen enfermedades y que tú dices, ¿cómo les mantenemos la musculatura y qué hacemos? Entonces, de repente quizás tenga otra cosa, media rara. Creo que, ahorita no recuerdo el nombre, pero creo que sí le habían dicho que tenía una polineuropatía muy rara. O sea, haz cuenta que lo están checando varios neurólogos. Entonces, todos quieren llegar a la conclusión a ver si es ese tipo de neuropatía. Igual te checo el nombre y te lo paso. Y Yo te puedo averiguar el nombre. Sí. De hecho, ven, le voy a escribir a mi jefe, pues todos tenemos un jefe. Alteración de la conducción. Por ejemplo, pacientes con cirugía de cruzado anterior. Oye, esos pacientes se demoran bastante en hacer una prensa y extensión, porque el cruzado tiene que fijar el injerto, en fin. Entonces uno podría tener ese paciente y durante mucho tiempo mantenerle la musculatura. Porque una persona que está en cama una semana pierde el 20% de la masa muscular. 20. Imagínense un paciente que está en cama 3 semanas. No se puede ni mover. O pacientes, por ejemplo, de más edad. Un paciente de edad que no puede hacer carga, extensiones de prensa. Uno les puede ayudar a mantener la musculatura y a mejorar su calidad de vida. Entonces, aunque estas cosas son de uso estético, miren, algo loco, el equipo de estética de BTL es muy caro, pero en la división médica, como de fisioterapia, ellos tienen el mismo equipo, solo que no es tan bonito, es lo mismo, son los mismos aplicadores y vale la mitad. Entonces, de aquí a poco, como en todas las tecnologías, cada vez esto se va a hacer más accesible. Miren, hace 10 años atrás, ¿cuánto costaba un equipo de radiofrecuencia? Había que vender una córnea. Pero hoy día hay equipos de radiofrecuencia de todos los valores. Entonces, estas cosas como son muy nuevas necesitan mayor tiempo de penetración en el mercado. El problema es que de los que están conectados en Internet, hasta ahora, ¿hay algunas dudas? Sí. Ah, No, No. todo bien. Ya, otra duda aquí en la sala. Después de una lipotransferencia en glúteos, ¿al cuánto tiempo? Igual que la abdominoplastia. 6 meses. 6 meses. Miren, ¿y por qué en lipotransferencia y en todas estas cirugías como de lipoinjerto uno debería esperar? ¿Por qué debería esperar? Porque de eso que se injertó, un 20% solito se va a reabsorber. Pero si yo hago esto, yo acelero el metabolismo. Y si acelero el metabolismo, lo que coloque se va a ir. Entonces, en general, a alguien que se hace lipoinjerto, lipotransferencia, uno le dice, no, espérate por lo menos 6 meses que el doctor te dé de alta y ahí hacemos algo. Sabiendo que igual puede que algo lo pierda. De repente, a veces, ¿qué sería mejor? Que ese paciente lo haga antes de operarse. Imagínense uno agarra a un paciente y antes de operarse le hace 4 o 6 sesiones y le fortalece al máximo la musculatura. Ahí que se haga todo lo que quiera. Podría ser. ¿Sí? ¿Qué? No, denle nomás. Otra. No. Es una duda aparte de esto. Por ejemplo, en una gimnasia pasiva, ¿al cuánto tiempo se puede aplicar igual después de una lipotransferencia? ¿A qué le llama gimnasia pasiva? El EMS, el convencional. El convencional. Ajá. Pero en una zona donde hubo lipoinjerto. O en Más bien otro. donde retiraste, donde hubo la lipo. Ah, después de la ejemplo, lipo, después de 4 meses. 3 meses por lo menos. ¿Y por qué? Porque si hubo una lipo, primero uno va a tratar otras cosas. El edema, la inflamación, la fibrosis. Cuando todo eso baje, ahí uno puede empezar a fortalecer la musculatura. Pero tratar la musculatura al principio no es como una muy buena idea, porque va a inducir inflamación. Misma cosa. Sí, no hay que esperar. Miren, en eso siempre es mejor esperar a que el doctor diga está liberado. Porque la verdad no es un tratamiento prioritario después de la cirugía. Después de la cirugía lo que importa es que eso se estabilice. Es que quiero fortalecer los abdominales, pero si no se puede hacer todo al mismo tiempo. Yo he visto el hecho antes. Se va a tener que esperar un poco y ahí lo hacemos.
¿sí? Por seguridad. ¿Quieres decir algo, Ramiro, no? No, pues te digo de lo que comentabas, ese es un caso externo, ¿no? Sobre el cruzado anterior. O sea, ahorita te cuenta, ahorita tengo un paciente que lo operaron cruzado y repararon menisco, pero traía uno con condromalacia. Entonces el chavo está muy desesperado porque pues rangos de movimiento ya está completo y todo, pero la rótula sigue crepitando. Le digo, pues es que si no te tratan la condromalacia, vas a seguir Va a seguir igual. por la de esta. Entonces con los campos magnéticos puedes acelerar el proceso y haces Claro. una reparación más. Podría ser alguien que tenga condromalacia. El problema es que la rótula, cuando pasa en el arco, en la tróclea, raspa, suena, pero uno podría fortalecer la musculatura sin generar tracción en la rótula. O sea, aplicaciones de esto hay miles. Ya, ¿dónde viene el problema? El problema viene en lo que ustedes están sintiendo ahora, que hay miles de equipos. Entonces, como hay miles de equipos, uno dice, primero, ¿cuál compro? ¿Y por qué un equipo es tan caro y el otro es tan barato? Entonces, miren, ¿qué diferencias tienen los equipos en general? A pesar de que todos los equipos dicen que son iguales, no son iguales. ¿Iba a decir algo en internet? ¿No? No. Ya, pensé que alguien había hablado. Miren, ¿dónde está el detalle? Primero, aquí hay algunos trucos. ¿Cuáles? Primer truco, no es que importe el tamaño del aplicador. Esto es igual que los ultrasonidos. Lo que importa es el tamaño del área del emisor. ¿Cómo se llamaba eso los ultrasonidos? Era. Entonces, miren, el oficial tiene ese tamaño, pero los otros que hay en el mercado tienen un tamaño más chiquitito. Por ende, si el tamaño del aplicador es menor, claramente yo voy a reclutar menos fibra. Y eso va a tener menos costo que el de arriba. Ahora, ese en tamaño puede ser un 50% más chico que el otro o hasta más chico que el otro. Entonces uno podría decir, oye, mira el tremendo aplicador. No, pero ve cuál es el área que emite. Ese es un primer detalle. Entonces tenemos un detalle en el tamaño del aplicador. Tenemos otro que conversamos, que es el método de enfriamiento. Todos estos equipos tienen que enfriar de alguna manera. Entonces uno dice, ¿cómo enfría? ¿Enfría por agua? ¿Esto es por aire? O sea, ¿cómo se enfría esto? Habría que saber. Porque si no, eso se va a empezar a calentar. Y no es que yo me queme, pero se va a calentar. O sea, te va a quedar una marca cuando tú te sacas el aplicador. Y si fuese malo y te quema, no sé. Otro problema. ¿Cuántos campos o cuánto es la intensidad del campo? Porque yo les dije que tenían de 1 a 3 teslas. Entonces aquí aparecen unos que dicen, oye, el mío tiene 7 teslas. Yo digo, ¿será? ¿Cómo va a tener tanto campo? O uno me dice, tengo 3 teslas. Pero ¿qué pasa si tiene 3 teslas en esa área? No es lo mismo a tener 3 o 2 en esa otra área. Entonces no es solo la intensidad del campo, el tamaño del emisor. Y viene otro tema que cada día lo estamos cuestionando más y que tiene que ver con la frecuencia del equipo. Miren, en electroterapia, a pesar de que en electroterapia están terapias interferenciales, corrientes rusas y otras para electroestimulación, una de las cosas que más importa es la frecuencia. ¿Por qué importa mucho la frecuencia de la corriente? Porque miren, yo voy a hacer un ejemplo, no sé si se ve ¿me veo yo aquí o no? ¿No? Un poco, ya me voy a poner de pie para que me vean de afuera. Aquí me voy a poner, así para que me vean el ejemplo. Imagínense yo pongo de frecuencia en el equipo 1 Hz. ¿Qué significa 1 Hz? Significa una onda. Un movimiento. Un movimiento por segundo. Entonces me voy a poner los electrodos aquí en el flexor de la muñeca. Entonces yo voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 por segundo. ¿Qué pasa si yo le pongo frecuencia 2 Hz? 4 Hz, 6 Hz, 8 Hz. Pero cuando yo paso los 10 Hz, yo produzco algo que se conoce como tetanización. O sea, la tetanización siempre va a ser en todas las corrientes de electroterapia después de los 10.
Por eso que cuando uno quiere hacer bombeo muscular, drenaje de no sé qué, bla, bla, ¿uno cuántos hertz pone? 8, 6. Entonces, después de los 10, yo tengo selectividad de fibra. O sea, durante, esto vamos a pensar que va de 0 a 100, por dar un ejemplo. Entonces, de 10 a 40, yo tengo preferencia por un tipo de fibras, o sea, se va a producir tetanización de un tipo de fibra, entre 40 y 60 mixto, y de 60 a 100 otro tipo de fibra. ¿Se acuerdan ustedes que hay fibras rojas y fibras blancas? Bueno, cada frecuencia tiene afinidad por un grupo de fibras. Entonces, por ejemplo, yo en el abdomen tengo más fibras de un tipo que de otro. Los músculos que son antigravitatorios tienen más fibras de un tipo que de otro. Pero es distinto, por ejemplo, el párpado, porque el párpado es un músculo que no tiene fuerza, pero se contrae ¿cuántas veces al día? Miles. Y si están enamoradas, más. Ya. Pero no tiene fuerza. Entonces, cada grupo muscular tiene preferencia de algunas fibras y la frecuencia determina hacia qué fibras yo me estoy cargando con la corriente. El punto es que muchos de estos equipos, cuando uno se va a ver la frecuencia, ¿qué frecuencia tiene? 8 Hz. Pero uno dice, con 8 Hz yo no produzco tetanización. Entonces, ¿cómo te va a funcionar? No te va a funcionar. Porque aunque yo vea que el abdomen hace así, todo el día, esa frecuencia no está tetanizando. Y si yo no tetanizo, yo no tengo hipertrofia y no tengo hiperplasia. ¿Se entiende la asociación? No porque yo vea algo así, le va a crecer el músculo. Entonces, todos estos cinturones inteligentes, Ab Sculptor, y que muestran así un abdomen, una caluga, pero marcada, mentira. Si eso es lo único que hace una contracción intermitente, pero eso no tetaniza. Entonces, cuando uno ve estos equipos, uno pregunta, oye, los programas, ¿en qué frecuencia tienen? Y a veces que todos son menos de 10 Hz. Y si yo tengo menos de 10 Hz, yo digo, mira, aunque te ponga el 100% del campo, te voy a tener así. Pero eso no te hace nada. Yo necesito tener una frecuencia que tetanice, que es sobrevivir. Y viene otro problema. Imagínate. ¿Murió? Ahí sí, ¿se escucha? Ahí sí. No, sí, hemos vuelto. Si se apagara en la pila. ¿Se escucha ahí en internet o no? ¿Sí? Sí, ¿lo podría repetir, por favor? Ya, ¿en qué quedamos? ¿En qué parte? En los equipos que mueven, pero que no tienen los 10 Hz. Claro. Entonces, si un equipo tiene menos de 10 Hz de frecuencia, 8, 7, 6, va a generar contracción intermitente, que es visible. Uno va a decir, oh, la persona va a decir, ¿te duele? Sí. Ya, pero en términos prácticos, ¿por qué? Porque como no tetaniza, hay dificultad para generar hipertrofia y hiperplasia. Si fuese sobre 10, y ahí estamos bien, pero ahí viene el otro detalle. ¿Cuánto se puede modular eso? Porque yo podría estar entrenando abdomen, glúteo, brazo, con la misma frecuencia, y cada grupo muscular tiene frecuencias distintas. Entonces, como que se transforma en algo muy mecánico. Como que yo por el play y tuve la misma aguante, no, se tiene que ver con la parte de electrofisiología. Entonces, por ejemplo, yo tengo un colega en Chile. Profe, revise su micro, por favor. Entonces muy bien. Justo estábamos haciendo un sorteo de un equipo y yo había dicho que quién quería, pero nadie respondió online. No, mentira. Ya. Entonces, yo les decía que si tiene que tener más de 10 Hz, resumen. Si tiene menos de 10 es complejo porque no podemos garantizar que tetanice o que haga contracción. Y el otro problema, para los que están en Zoom, que perdieron ahí el audio, es que si yo tengo solamente 10 Hz, 11 o 15, yo voy a usar esa frecuencia con todos los grupos musculares. Y no, dijimos que hay grupos que tienen mayor preferencia de un tipo de fibra que de otro. Entonces,
uno dice, ¿hasta qué punto esto es como un tratamiento profesional o se transforma en una cosa así que mejor ni lo hace el fisio? Lo pongo ahí, lo cierro, le pongo enter, ¿cuánto aguanta? Listo, ahí ya, chao, te dejo. No, esto es de electrofisiología, entonces uno se tiene que meter un poco más. Les mencionaba que yo en Chile tengo un colega que se llama Hernán de la Barra, que a mi juicio él sabe mucho de electroterapia, tiene mucha experiencia, y con él hablábamos de esto. Y fíjense que hay otro detalle, es que los aplicadores, los originales, son 4 veces más grandes que los otros. Entonces, obviamente, por eso tienen un efecto distinto, mayor a los que son alternativos. Entonces, Hernán, que él hace clases de electroterapia y coordina en Chile un diplomado de agentes físicos, que ven todas estas cosas y la parte de electroestimulación, él me decía, mira, yo creo que si un fisioterapeuta supiese de corrientes eléctricas y tomara el abdomen de una persona y le pusiera, miren, lo podemos hacer aquí en la pizarra, y tomara el abdomen de una persona, aquí están las costillas, y le pusiera un canal aquí en el recto del abdomen, le pusiera otro canal aquí, estamos hablando de pares, ese es un par de electrodos, este otro par de electrodos, le pone ahí un par de electrodos, le pone otro aquí en el oblicuo, y le pone uno aquí y otro acá, en el transverso. Pone, no sé, 6 canales, 5 canales, y programa bien los parámetros, le raja el abdomen. El punto, él me dice, mira, porque al final esto tiene que ver con reclutamiento, o sea, ¿cuántos grupos musculares tú haces? Es obvio que si tú pones 2 electrodos, todo ordinario, no sirve nada. Pero si tú lo haces bien y pones un canal aquí, otro canal al lado, le pones uno al revés, y tú le dices, mira, vamos a hacer así, vas a hacer oblicuo, y tú configuras bien la corriente. Le haces una buena rampa de contracción, tú dices, se va a demorar 2 segundos, va a contraer 8 segundos, y va a descansar. Le va a dar pausa de 10 segundos. Y vas a elegir la frecuencia de acuerdo al músculo. Me dice, yo creo que hasta mejor. Si yo lo estoy convenciendo a él de que hagamos un estudio. Porque no hay. Y después uno dice, en realidad, si esto tiene que ver con reclutamiento, yo con un equipo de electroterapia, con buenos electrodos que peguen, no es ordinario que le echan gel, no me hagan esto. No pega el adhesivo y le colocan, no. O sea, una técnica de electroterapia bien hecha. Él me dice, mira, no tiene sentido, es cierto que esto es más cómodo porque recluta con un campo y a todo lo que quieran, pero para el costo sigue siendo muy alto. Por ejemplo, en muchos países, acá en México, todavía se utilizan corrientes rusas, ¿sí? ¿Me conocen? Casi todos los equipos tienen rusas. Rusa es un poquito más incómodo. En Brasil, por ejemplo, venden otro tipo de corrientes, se llaman AUSI o australiana. Lo que cambia es la corriente portadora que le llamamos. Es un poquito más cómodo. Miren, en Brasil, un equipo de corrientes AUSI cuesta un equipo de corrientes AUSI, yo les digo uno bueno, así con 4 canales, 5 canales, cuesta 7,000 pesos mexicanos. Para toda la vida. Y yo con eso hago en la clínica magia. Magia. Las pacientes se van, pero les rajamos el abdomen. Porque si uno coloca los electrodos donde corresponden, hace la rampa y le hace contracción voluntaria, no aguantan. 20 minutos dicen, ya. Pero uno le dice, mira, no es complejo. Y yo les diría, yo no sé cuántos saben de ustedes de electroterapia, quizá en algún momento vamos a hacer algo solo de corriente eléctrica. Quizá esa es la deuda que está pendiente aquí. Porque a veces uno se preocupa de los equipos más caros y de los más baratos nadie pesca. ¿Les suena mi discurso, no? ¿Se sienten identificados? Mira, uno hace nosotros le llamamos curva de contracción. Entonces, lo ideal es que, no sé, se demore 2 segundos en sufrir la corriente. Porque si no es de golpe. Entonces viene la corriente y en 2 segundos, empieza a sentir, ya. Y va a contraer el abdomen durante 8 segundos. Y contrae 1, 2, 3. Me llegué a ahogar. Contrae. Y después de los 8 segundos,
baja en 3 segundos, por decir algo. ¿Cuántos segundos tienen ahí? 8 más 3 más 2. 13 segundos. Y siempre se recomienda que la pausa sea más o menos igual a la contracción o el doble. ¿Cuánto yo necesito para llegar a 30, por ejemplo? 17. Sería como el doble de eso. 2 por 8, 16, 17. ¿Sí o no? Ya, o sea, un ciclo de contracción entre que sube, contrae y baja y pausa, esto es pausa, son 30 segundos. Si yo le hago a un paciente un entrenamiento de 20 minutos, ella por cada 30 segundos hace una contracción. Por lo tanto, en 20 minutos, ¿cuántas contracciones va a hacer? ¿Se entendió la idea? Ella, este ciclo, que dura 30 segundos, hace una contracción. En 30 segundos. Si yo tengo 1 minuto, ¿cuántas contracciones va a hacer? 2. Y si tengo 20 minutos, 40. Imagínate, yo una paciente va, si les decimos nosotros, ¿te tinca si hacemos hoy día 40 abdominales? 40 abdominales vamos a hacer. ¿Qué me va a decir? Ya, pues, 40 abdominales no es nada. Lo que no sabe es cómo van a hacer los abdominales. Pero yo le digo, son 40, pero son 40 bien hechos, que son mejores que 40 así, pues. Entonces yo le pongo los electrodos, le pongo los oblicuos, y si ya está más entrenado, ¿uno qué hace? Uno pone canales en paralelo, o sea, nosotros le llamamos, se llama modo asincrónico. Esos canales que yo les puse así, que hay uno aquí, otro aquí, que están para contraer el recto del abdomen, listo, están así. Pero yo podría poner otro canal aquí cruzado y los dejo separados. Entonces, cuando contrae el abdomen, yo voy a relajar, contrae el otro. Entonces, en esta pausa, yo le metí otro abdominal, pero es de otro grupo. Entonces me contrae y dice, qué rico, vamos a descansar. Mentira, el otro. Pausa. Abdominal. 20 minutos. Entonces, el Hernández dice, mira, no tiene sentido. Dice, mira, el equipo es muy bueno, yo creo que la idea es buena, pero es muy caro y perdemos control. El punto del problema es nuestro, que uno siempre quiere un equipo en el que uno ya no piense. Que uno le apriete enter y listo, que lo haga ya, ¡ey! Y ahí queda el abdominal. Da lo mismo, porque estas corrientes son todas bifásicas. Y riesgo de quemadura, 0, porque son bifásicas, no es galvánica. Puede ser rusa o AUSI. Por ejemplo, ustedes en México tienen rusa, y con rusa, si uno lo configura bien, no, uno hace magia. El Hernán es mucho más mercenario que yo. Él, por ejemplo, le coloca a los pacientes en cuádriceps, isquiotibiales, y lo hace de pie. O sea, ahí viene la contracción, y va a bajar, sube, y los tiene 20 minutos, se van así, po. Pero a veces quizás ustedes nunca les han enseñado eso, y uno como que no le crea electroterapia mucho, es como muy complicado de colocar los electrodos, pero no, son equipos baratos, y eso sí sirve en el área de dermato. Porque en pacientes que, por ejemplo, tienen flacidez abdominal, una cosa es la piel, pero lo otro es el músculo. Y si la persona es floja y no hace nada, yo le saco la foto antes y después y me va a salir mal igual. Entonces, en algunos pacientes, aprender de electroterapia es la mejor idea, porque es un recurso fácil, barato y que además tiene una percepción psicológica buena. Porque al paciente le gusta sufrir, si aunque digan que no, le gusta sufrir. El paciente que va al gimnasio y le paga un personal para que lo trate, lo hace pedazo en el día, hoy se va y se va muerto, pero dice, no, pero valió la pena. Le duelen todo el día las piernas, pero dice, no, pero es como un dolor rico. No sé si se puede decir así, pero... Bien, entonces, este es un tema polémico. 2 días con un campo electromagnético. 2 días, igual que el tradicional. Sí, sí, no, sí, sin problema. Y se hace 2 veces por semana. Cante. 8, no sé. Depende del caso, pero
es como un estímulo a que el paciente también haga su parte. En la parte que estaba, Ya. Ya, sí se puede usar. Sí, le voy a traducir a los que están aquí en Zoom. La pregunta es por los aparatos de EMS o corriente para electroestimulación. ¿Se puede? igual los electrodos. Lo mismo. Lo mismo. Y fíjense que los equipos de corriente eléctrica son iguales en todo el mundo, o sea, no tienen ninguna diferencia, o sea, ya vamos a buscar alguna forma de hacer algo electroterapia, aunque sea remoto. Porque eso, la verdad, no tiene ninguna ciencia, es muy simple. Lo que uno tiene que entender es la parte fisiológica, es decir, ¿por qué uno usa 20 Hz? ¿Por qué usa 40? ¿Por qué usa 60? ¿Por qué usa 2000 Hz de corriente portadora y no usa 4000? Pero eso se puede explicar y eso es súper simple. Los equipos todos tienen la misma parametrización. En algunos dice on, off, pausa, los nombres pueden cambiar, pero corriente rusa igual en todo el mundo, corriente australiana igual, TIF igual en todo el mundo. Entonces eso, ya vamos a hacer un focus group, vamos a hacer un día intensivo de electroterapia, no sé, desde China online. Ya, ¿bien hasta ahí? Ya, de los que están en Zoom, ¿alguna duda hasta ahora? No, porque nos quedan 2 detalles para seguir matando a este equipo. Segundo problema. El segundo problema tiene que ver con esto. ¿Han escuchado ustedes un concepto llamado desviación estándar? Ya. ¿A qué se refiere esto de desviación estándar? Cuando yo hago investigación, es lo que se aleja, porque uno dice, ya, este es el resultado, pero hubo pacientes que anduvieron muy bien y unos que no les funcionó. Siempre uno en esto, uno que trata de que un tratamiento bueno tiene que ser más o menos dentro del rango y la desviación estándar tiene que ser chica. ¿Ya? Entonces yo digo, este equipo es para qué? Es para tratamiento muscular. Sirvió para eso, mejoró tanto y esa es la desviación estándar. Pero uno dice, oye, esto además funciona para grasa. Sí, pero cuando uno ve los resultados de reducción de grasa, la desviación estándar se fue, pero entonces significa que hay un paciente que estuvo súper bien y hubo otros que no les sirvió de nada. La media es significativa, pero hay una dispersión muy grande en los datos, no es homogéneo. Entonces ahí uno dice, ¿valdrá la pena tener un equipo en el que si bien estadísticamente los resultados son buenos, la desviación estándar es como tan grande? Me voy a convertir en una pelotita. No sé, porque uno dice, mira, tiene duda, porque los resultados son dispersos. Y pensando en este mismo punto, aquí viene el otro problema. Miren, ustedes con la edad van a perder colágeno, pelo, pero nunca grasa. Es chiste. Maldita sea. Pincha adiposito, así muere. Pero miren, ¿cuál es el problema? Tiene que ver con que esto es para un perfil de personas específicas. Porque miren, todas las fotos que yo les mostré es de gente flaca. Y ya tenía un músculo y le mejoró un poquito. El del abdomen, que se le ven las calugas marcadas, en reposo ya se le veía. Pero esa no es la media de nuestros pacientes. La media de nuestros pacientes tienen así un colchón de grasa. Y el campo magnético tiene que llegar ¿dónde? Al músculo. Pero ¿y si yo tengo grasa antes? Existe algo que se llama impedancia, resistencia al paso de la corriente. Entonces, ¿qué pasa si un paciente gordito, más rellenito, quiere hacer esto? Sí, le va a funcionar. ¿Y va a contraer? Sí, va a contraer. Pero eso no significa que cuando yo le saque la foto, le van a aparecer las calugas marcadas. Porque adelante las calugas, ¿qué tienen? Todos los tacos que se ha comido, la grasa. Entonces se genera un problema de expectativa. Porque el paciente que paga por esto, ¿qué quiere ver después? Quiere verse marcado, po. Entonces, dice, estoy sintiendo los abdominales marcados, y se mira al espejo, está igual de gordo.
Entonces, uno dice, ¿cuánto puede mejorar? No, esto es para un perfil de paciente que son más bien delgados, no tienen sobrepeso y que uno quiere definir la musculatura. Entonces uno dice, ya, aquella no me gustó porque tampoco me va a servir para todo. En ese grupo muscular, no tanto, no se recomienda. Sí. Miren, a nosotros, ¿qué nos ha pasado? Al revés, que hay pacientes que ya hacen mucho ejercicio y se hacen esto y no sienten nada. Y dicen, no, dale nomás. Y yo digo, si ya está en el 100. No, dale nomás, dale nomás. Entonces uno trata de empezar a acomodar mejor el electrodo. Sí, porque entonces es como para grupos específicos de pacientes. Entonces eso también ha hecho que muchos autores digan, oye, mira, creo que como que falta. ¿Y qué es lo que ha puesto más en duda esto? Es que los equipos han empezado a cambiar mucho. Porque ya dice, yo mejoro la parte muscular, pero me queda la flacidez de la piel. Y si me queda la flacidez de la piel, ¿con qué se trata la flacidez cutánea? Radiofrecuencia u onda de choque. Entonces lo que hizo la empresa, lanzó el año pasado un equipo nuevo, esto se lanzó en el 2021, el año pasado, que se llama HiFem Plus, con una más. ¿Y qué mezclan? Mezclan radiofrecuencia para la grasa con el campo magnético para el músculo. ¿Por qué? Porque el equipo que es solo de campo magnético, el porcentaje de reducción de grasa es muy poquito. Entonces uno dice, ahora resulta que hay otro equipo, que este fue lanzado en el 2021, en febrero, se llama Emsculpt Neo, así se llama el equipo, y que mezcla las dos cosas, o sea, mientras te contrae, tiene ciclos también de calor. Yo todavía no lo he probado y espero en febrero probarlo, que era lo que habían comentado en internet también. Y voy a actualizar los videos para ver las diferencias. Pero uno dice, ¿cuánto vale eso? No, eso, un riñón. ¿Ah? Entonces yo digo, pero si yo ya tengo mi equipo de radio y yo tengo mi equipo de electro. Entonces, claro, a veces a los profesionales uno como que le da depresión, uno dice, oh, me encantaría tener eso, pero a mí, yo personalmente no me llama mucho la atención. Es cierto, es más práctico, más rápido, pero quizá yo cobro también por mi tiempo, o sea, es mi asesoría de ir y decirle, mira, vamos a hacer esto, y yo estar al lado, decirle, contrae, muere maldito, ya. Más que dejarlo ahí y irme a comer. Obviamente esto tiene una ventaja, ¿cuál? Es clínico independiente, uno lo coloca, cruza los brazos, cobra más caro, quizá en algún futuro capaz que tenga, no sé, y ahí me guste. Pero como es algo muy nuevo, la tecnología está cambiando mucho. De hecho, ahora sacaron uno que es para rostro, ¿sabían? Se lanzó el año pasado. Yo todavía no tengo fotos para mostrarles, pero ya se empezó a vender en el mundo y en México ya se está vendiendo. Entonces uno dice, ¿pero cuántos estudios tiene eso? HiFem, estos equipos, para que ustedes se hagan una idea, no tienen más de 15 estudios publicados. Entonces uno dice, ya, esperemos un poquitito. Y ojo, más de los 15 estudios, 8 son financiados por la empresa. En conflictos de interés debajo, siempre dice conflictos de interés. Este estudio fue soportado por que le debe haber pagado a los investigadores. No vamos a desconfiar de los investigadores, pero uno dice, ¿y si salió algo malo del estudio? Yo no creo que lo vayan a publicar, pero ya. Entonces uno dice, no, como que falta mayor nivel de estudio, con casuísticas más grandes, y que esto se empiece a masificar y que los costos bajen, pues no, está demasiado caro. ¿Dudas de esto? ¿No? Entonces el detalle es que existen campos electromagnéticos que son de posición planar, bobinas planas, no focalizados, y estos que son focalizados y que contraen porque el campo magnético es muy alto, pero está focalizado. ¿Dudas hasta aquí de lo que hemos visto? ¿No? ¿En internet? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Todo bien. Ya. Entonces, miren, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver un equipo de campo magnético de los tradicionales que usamos en... ¿Qué pasa el equipo? De los tradicionales que usamos para equimosis, cicatrización postoperatoria. Yo le voy a pedir a mi amigo de Fisiomed que nos muestre el equipo.
¿Qué está ahí en la mesita? De ahí revisamos. Son de láser, ahí trajo una cantidad de cosas que... Ya me voy. Que se adapta Ah, al equipo. Pues ese protocolo es específico para la ya, colchoneta. o sea, el campo sería del colchón hacia arriba. Es correcto. Ya. Y de ahí vienen varios protocolos divididos en ciertas zonas o ciertas patologías para la Claro, dice rehabilitación. artritis, artrosis, artrosis cervical, vertebral, bursitis, cervicalgia ciática, condritis, condropatía rotuliana, contractura muscular, coxartritis, desgarros musculares, discopatía. No, voy a terminar mañana, porque tiene programa, es que sirve para todo. Fascitis plantar, epicondilitis, fractura. En todos estos programas lo que va a cambiar es la frecuencia y va a cambiar la intensidad del campo. Que son los únicos parámetros que uno cambia. Ya. Tendinitis, tendinopatía, tortícolis. Ya, hemos vuelto. Entonces, miren, vamos a entrar a programa libre, Enter. Y en programa libre está la frecuencia que va de 100 como lo máximo a 2 Hz. Vamos a dejarlo en el máximo. Y si yo aprieto Enter, dice cuántos Gauss. En este equipo, el máximo es 100 Gauss. ¿Ya? Entonces yo les dije que lo ideal es que por lo menos tenga de 100 para arriba. Entonces vamos a poner ahí 100 Gauss. Listo, Enter. Y ahí uno pone tiempo. ¿Cuánto tiempo uno lo va a utilizar? Bueno, vamos a poner aquí. Vamos a hacer un test. Pero como un test lo vamos a poner en 20 minutos. Pero ustedes saben que tiene que ser de más de media hora hacia arriba. La recomendación es que un paciente en el día por lo menos ocupe 1 hora. Ya, Enter. Entonces ahí está todo, pero está en pausa. Entonces, este tiene 2 canales. Y en este caso, estas bobinas tienen área norte y sur. O sea, emiten así. Ese es el campo. Ese es el campo. Y podrían utilizarse de manera aislada, así, en un área o en otra, plana, en un plano, o tú podrías ponerla en una pierna al revés, uno abajo y el otro arriba. O podrías ponerla en distintas zonas, en vez de ponerlas así las dos juntas, tú igual podrías tener una en el brazo y la otra en otro lugar, son campos independientes. ¿Estoy bien? Es correcto. ¿Sí? Ya. Entonces, miren, formas de aplicación de esto. Al menos estas tienen una ventaja, tienen como estas amarritas que permiten que uno las asegure bien. Entonces, ¿quién se puede sentar ahí? ¿Me puede enfocar, por favor? Sí, pues aquí vamos a enfocar. Entonces vamos a... Podrían ser menos. Ahí les voy a mostrar una tableta. Entonces, por ejemplo, ponemos aquí. Entonces uno podría, yo voy aquí a acercar la mesita a ver si me ayudas tú. Tienen estas banditas que uno podría poner esta aquí. Así la cosa, ¿no? Sí. Justo necesito unas de estas en mi clínica. ¿Ah? Claro, aquí está. Ya tiene que llegar allá. ¿Lo voy a colocar ahí? ¿Podría ser ahí? Puede ser igual esta. Que es más chiquitita, sí, porque esta. Ya. Un cachito. Póngalo usted ahí. Usted, un profesional entrenado, fisioterapeuta mega formado. Entonces eso, ¿cómo se colocaría? Uno coloca una ahí. Listo. Y uno le pone Enter. Que voy a hacer famosa después. Y entonces se supone que ahí está emitiendo. Ahora ustedes saben que eso tiene un área norte y un área sur, o sea, el campo va a ir de arriba abajo. ¿Cuánto tiempo tiene que estar ahí? 20 minutos. Media hora sería el ideal por lo menos. ¿Qué va a sentir la paciente? Nada. ¿Se siente algo? Nada. ¿Se acuerdan la clasificación que yo les puse? Que habían unas de mayor componente magnético, otras de mayor componente eléctrico.
Dependiendo de la frecuencia, yo les dije que el límite era 100, de 0 a 100, y más de 100. En los equipos que tienen más de 100 Hz, a veces se siente mayor componente eléctrico. Entonces uno podría sentir algo o calor. Pero en esto, que es como la gran mayoría, uno no siente nada. Siente nada. Y listo. Tiene ninguna dificultad. En este caso, los dos están emitiendo, ¿no? Ya, o sea, aunque colocamos ese, este también está emitiendo. Yo no sé si encontraremos un metalcito, un clip. Es que tiene que ser un clip. Es que la moneda es muy pesada. ¿Tiene? A ver. No, es que... tiene que ser un clip. Un pasador. Porque miren, los equipos al menos... O sea, no. Uno sabe que emite, ¿por qué? Porque al menos este equipo tiene como un sensor. Mira, si uno lo acerca... ¿Sigue emitiendo o no sé? Mira, a este sí. No, a este sí. Mira, tómalo con la mano. Tómenlo con la mano y se acercan acá, porque el cable no me da. Acércate ahí, acércate. No tengas miedo. ¿Sientes que te vibra algo? Pero no lo cargues, no lo cargues. Mira. Ah, ya. ¿Siente o no? Como la atracción. Como el magno. Mira, si tú lo tomas así despacito, y lo acercas al centro, vas a sentir que vibra. ¿Sí? Tómelo así por ahí, despacito, y lo deja ahí y te acerca. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Si lo pegas. No, pues que si lo pegan no va a vibrar. Ya, todos hagan eso, porque ahí sí se siente. Con este también se siente un poquito. ¿Sí? Ahí ya no. Entonces, claro, es lo que ustedes preguntaban de las contraindicaciones. No dice, si alguien tiene un elemento metálico, no sé, en la oreja, da lo mismo, o sea, el campo no le va a llegar arriba. ¿Se siente o no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué aquí no salta y no salta? Porque como el campo va de arriba a abajo, es un campo grande. ¿Cuándo se ve que esto salte? Si yo le pongo una placa acá abajo y hago que todo el campo esté arriba, porque ahí estaría 100% concentrado. Sí. ¿Dónde está la camarita? Aquí. Entonces, si yo lo pongo ahí y uno acercara un clip ahí, todos sienten como que el clip tirita. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, lo que yo decía es que en el video que yo les mostré en la clase, a veces uno podría poner algo aquí que salte, pero eso en realidad va a ocurrir, si el campo es mucho más grande, y lo otro es en los campos que son cerrados acá, que tienen un núcleo. O sea, cuando uno cierra este campo acá y todo el campo está arriba. ¿Todos lo hicieron? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Muy complejo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ponemos el clip aquí? Póngalo ahí. También hay campo. No hay problema. ¿Tienen alguna ustedes recomendación de norte o sur? ¿De posicionamiento? No. Sí, porque el campo va de ahí a ahí. ¿Sí? Entonces esto se puede colocar en hombros, se puede afirmar, se podría afirmar en un cuádriceps. Si un paciente tiene una herida de una abdominoplastía, se podría poner sobre la herida. Y lo importante es que quede fijo y es un complemento, uno va a estar en otro. Un desgarro muscular. O alguien podría aplicar esto. Vamos a hacer la otra aplicación, que sería poner dos. ¿Tú me puedes ayudar aquí y hacemos uno aquí, uno al lado del otro? Vamos a hacer... ¿Con este mismo? Sí, puede ser. Ahí podemos hacer un art attack. ¿Sí? ¿Cómo los quieren así? Sí, de ladito.
Ya. Entonces, si ustedes se fijan, y les mostramos aquí a los que están lejos, uno puede colocar uno al ladito del otro. Uno al ladito del otro, y esto emite hacia afuera también, o sea, el campo completo, y este otro igual. Pero obviamente el campo va a ir hacia el centro. ¿Y listo? Voy a sacar una fotito aquí. Ahí. ¿Dudas? Ay, este ya es un David Blaine. Pero claro, habría que... Mira, ahí como que... Lo vamos a ver de ladito. Le vamos a mostrar a los que están aquí de lejos. Esperamos un poquito, vamos a bajar aquí un poquito más. Sí, se ve. Es que estoy como... Uno ve que se acerca un poquitito, es que estoy muy tiritando. Oh, y ahí como que me lo va a agarrar, me lo va a agarrar. ¡Ah! ¿Te fijas que te agarra el imán? Y lo mismo pasa al otro lado. Si yo lo dejo aquí cerquita, en medio de los dos campo. O sea, aquí arriba no. No, porque el campo es sobre el aplicador. ¿Sí? Entonces, quería grabar. Tiene que venir aquí al otro lado. Entonces no es difícil de aplicar. O sea, la clave es que lógicamente esto tiene que quedar sobre la articulación. Si fuese en abdomen, uno puede poner la cinta y podría poner uno sobre cada área de la herida. Eso no deberían tener problema. ¿Dudas? ¿No? Aplausos. Como en los concursos. Dígame. Sí, tengo, por ejemplo, ahorita a la mano tengo mi magneto, pero está recién abierta. Espérame, es que no se escucha muy bien. Aléjate un poquito del micrófono. Es que estoy enferma, perdón. Ya. Si los solenoides no tienen norte y sur, o sea, no están marcados. Ya. Ahí, ¿cómo sería la aplicación? Y hice ahorita la prueba del clipcito, solo me sale con un imán. El imán sí, de hecho el equipo venía con un imán. Y el imán, tanto del lado que va pegado a la piel como donde va la banda, la parte externa de ambos tiene movimiento. Ya, entendí tu pregunta. Mira, Okay. si un magneto, si una bobina no tiene área norte y sur, no viene registrado, lo más probable es que tenga un lado activo y el otro sea pasivo. Entonces lo que uno tendría que hacer es prender el equipo y con un imán o algún componente metálico saber cuál es el activo y cuál es el pasivo. En el pasivo no va a pasar nada y en el activo va a emitir. O sea, todos o vienen descritos o si no viene descrito va a tener un lado que emite. ¿Ya? Y eso era con respecto a si están marcados o no. ¿Y cuál era tu otra pregunta? Creo que era eso. Sí, básicamente eso, o sea, para colocación, ¿cuál era el lado que va hacia piel? Porque es que los dos lados me emiten. Bueno, no sé si podría hacer video y les explico mejor. Claro. Pero mira, ya te entendí. En ese sentido, cuando no hay norte y sur, el lado activo, o sea, el lado que emite, siempre va a ir hacia el paciente. Ahora, cuando nosotros tenemos norte y sur, el campo está dando vuelta aquí en el campo completo. O sea, siempre uno ¿qué va a tratar de hacer? De que si hace aplicaciones de la misma forma como está ahora, no ponga norte y norte, porque si no los campos se repelen. ¿Se entiende? O sea, si fuesen norte y sur, uno siempre va a poner el norte hacia un lado, el sur hacia el otro, para que los campos se traten de juntar, no el mismo campo. No sé si se entendió el audio. Claro. Te pongo un ejemplo aquí, para que se vea en la pantalla. Acérqueme la cámara. Y que ustedes aquí ven, todo esto tienen una letra, dice ahí, norte y sur. Lógicamente, si yo pongo norte y norte, los campos se van a tender a separar. O sea, esto no es que se me van a separar la mano.
pero el ideal sería que no sean en esa ubicación. ¿Sí? Más si es que estuviesen muy cerca. Si están separados, acuérdense que si están separados actúan como campos independientes. No sé si se entendió en internet. Sí, ya entendí mejor, Esteban. Gracias. De hecho, miren, si yo pongo norte y norte, toma el equipo. ¿Se siente que vibra? Mira, norte y norte. Agárralo. ¿Ves que vibra? Se pueden agarrar el sándwich ahí. No, porque se tienden como a repeler. Ahora, si yo los pongo en inverso, igual se va a sentir que vibra, solo que va a vibrar distinto, y van a ver. Tómalo. ¿Sí? Si yo lo pongo al revés y pongo norte y sur, igual va a vibrar, pero va a vibrar ¿por qué? Porque todo el campo está concentrado en el centro. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago así? Mira, lo vamos a poner así, y pone el clip al medio. Aquí te quiero ver el pulso. Aquí te quiero ver. Mira, ya, déjalo ahí y yo me voy a acercar. Ya. Déjalo ahí y yo me voy a acercar aquí. Se te va uno, se te va el otro. Yo lo pongo así, sur. Ya se va a ir a uno de los dos se va a ir. ¿Mm? ¿Ok? Entonces el campo siempre va a estar ahí al medio, peleando por el metal. ¿Está todo claro? Bien. Sí. Súper fácil de usar. Vamos a, ¿dónde lo apagamos? Bien. De estos chiquillos que vimos, y aquí vamos a ordenar un poco las salas. ¿Qué hora tenemos? ¿Estamos en el filo, parece? Oye, pero una cosa, pero sagrada. Ya, pueden sentarse aquí un poquito, ordenamos algunas cosas. La duda que muchos tienen es qué parámetro uno usa, qué frecuencia, cuántos Gauss. Para eso hay una tablita que yo después les voy a proyectar que da algunas recomendaciones. A ver si lo encuentro. Ya no están en esta, pero se los voy a proyectar, lo voy a buscar y se las voy a mandar. En ese artículo de la Patricia, de fisioterapia, hay una recomendación como de parámetros. ¿Ya? Entonces, en general uno siempre trata de poner todo el campo. Donde hay detalles, sí. Por ejemplo, para osificación ósea, para esas aplicaciones, a veces se recomienda que el campo no sea tan constante, sino que sea como un poco más intermitente. De esto, ¿dudas? ¿Dudas? ¿Alguna inquietud? ¿No? Entonces, vamos a hacer una... Ah, mira, me escribió mi jefe. Lo que tiene el paciente se llama desmiopatía. ¿Ah?